Hola amados, ¿cómo están? Los saludo de nuevo, gracias por estar en estos tiempos de grupos en casa, de tiempo de crecer que tenemos en Nuevo Amanecer. Es un privilegio poder compartir con ustedes este pequeño resumen de lo que compartí el domingo con la congregación. Y espero que sea de bendición para tu vida y también para la plática, la discusión o el intercambio que tendrán en un momento. El título de lo que hablé se llama Una fe que habla. Y tiene que ver con la importancia que debemos de darle a las palabras que hablamos, porque las palabras reflejan muchas veces aquello que creemos. De hecho, el versículo que usé para esta presentación está en la segunda de Corintios, el capítulo 4, el versículo 13, que dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Y básicamente lo que quiere decir la Escritura es que con las palabras expresamos las cosas que creemos. Y de hecho las palabras es la expresión de nuestra fe. Por eso le puse el título La fe que habla, porque las cosas que hablas van a crear realidades de bendición o realidades de problemas y hasta de maldición para la persona que habla las palabras. Es importante el que entendamos la relación entre lo que yo hablo y las cosas que pasan. Jesús lo puso de una manera muy, muy impactante, dándose la enseñanza respecto de la importancia de la manera que decimos las cosas o de las cosas que decimos. Te voy a leer una par de versículos del Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos 22 y 23. Dice: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga, le será hecho. Lo que diga, le será hecho. O sea, cada vez que una persona dice algo y lo cree en su corazón, lo que la persona diga, le será hecho. Lo que tú crees, lo pones en palabras y sucede. Ahora, claramente es importante que entiendas, Jesús da este ejemplo de algo que es imposible para los hombres, es decir, ¿cómo mover un monte? Pero el punto no es mover el monte, el punto es el mensaje, que si dices algo y no dudas en tu corazón, sino crees que lo que digas será hecho, lo que digas va a pasar, va a ser hecho. Así que es importante que tengamos cuidado de la manera que hablamos, de las cosas que decimos, porque podemos estar abriendo puertas de tremenda bendición o podemos estar metiéndonos en problemas muy serios por las cosas que decimos. Y tienes que entender, hay poder en las palabras que hablas. Esa idea de que las palabras se las lleva el viento es un buen refrán, pero no tiene un soporte bíblico, porque las cosas que decimos producen algo. De hecho, la palabra dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que ama hablar esas cosas recibirá lo que hable. Así que es peligroso cuando hablamos sin pensar o hablamos sin considerar que lo que digamos nos puede ser hecho. Y la otra cosa que tienes que saber es que las palabras que tú hablas van creando fe en tu propia vida de las cosas que dijiste. La Biblia lo enseña de esta manera, dice: la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, lo que tú oyes va creando fe en eso que estás oyendo. Y si tú oyes, lo que estás oyendo son las promesas de la palabra de Dios, las bendiciones que Dios tiene para tu vida, entonces vas a crecer en una fe cimentada en las promesas de Dios. Pero si lo que tú estás oyendo son cosas que son maldiciones o son cosas de imposibilidades, cosas que te van a salir mal, vas a crear una fe en esas palabras que estás oyendo. Entonces es importante, porque si yo estoy creando una fe negativa en base a las cosas que estoy oyendo, las palabras que yo hable van a estar hablando de esas cosas negativas también. Y voy a poner un lazo en mi vida, en mi familia, en lo que hago, en mi trabajo, en mi escuela.
quiero darte 3 verdades básicas que son importantes para cimentar tu fe. La primera: nada es imposible para Dios. Dios lo dice y lo marca fácil. De hecho, Dios dice en la Biblia también que ni siquiera hay algo difícil para Él. Así que cuando tú piensas que algo es imposible, la primera cosa que tienes que pensar junto con eso, y para los hombres puede ser imposible, para los hombres puede ser difícil, pero no para Dios, porque para Dios nada es imposible. Así que no hay ningún problema que Dios no pueda resolver si una persona con fe suficiente habla para que ese problema sea resuelto. Porque el problema no está del lado de Dios, porque para Él nada es imposible. El problema está de mi lado si yo pienso que esto que estoy enfrentándome ni Dios lo puede resolver. Estoy cerrándole la puerta a la tremenda capacidad que Dios tiene para resolver problemas. Recuerda, nada es imposible para Dios. Dios dice, ni siquiera conozco algo que sea difícil. Así que eso tiene que ayudarte para entender desde otro punto de vista los problemas que enfrentas tienen solución. Si Dios interviene, tiene solución, porque nada es imposible para Dios. La segunda cosa es que las promesas que Dios ha hablado son siempre verdaderas. En la Biblia hay más de, no sé, alguien dice 3,000, otros dice 7,000 promesas. Si hay una promesa que Dios te ha dado, o que encuentras en la Biblia, o que alguien te dice que está en la Biblia, es una promesa de bendición, asegúrate de creer esa promesa, porque dice la palabra de Dios que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo, lo va a hacer. Lo que Él declaró, lo va a ejecutar. Dios no tiene problema con salir al frente de sus problemas, pero tú tienes que aceptar y vivir con esta verdad de que las promesas de Dios son firmes. Si Dios lo declaró, Dios lo quiere cumplir y lo va a cumplir apoyando tu fe. Y la tercera cosa que tienes que saber, y es una cosa que a veces es un poco difícil, es que muchas veces es mejor quedarnos callados que hablar mal, porque a veces tenemos la costumbre de decir cosas, a veces ni siquiera las pensamos, pero las cosas que hablamos reflejan muchas veces las cosas que creemos. Y si tu creencia aún no está apoyada en la palabra de Dios, existe la posibilidad de que las cosas que hables vayan en contra tuya, vayan en contra de la bendición que Dios te quiere dar. Así que si no puedes hablar cosas valiosas o de bendición o buenas, es mejor quedarse callado. Y ese es el consejo que quiero darte para cerrar en este pequeño resumen. El consejo es: pon siempre palabras de bendición y de victoria en tu vida. Porque una cosa que es importante, y quizá sea un poco complicado entenderlo, pero hay un sistema legal que rige el mundo espiritual. En ese sistema legal, Dios aparece como el juez que determina las sentencias. Hay un acusador, que es el diablo, hay un defensor, que es el Señor Jesucristo. Y hay un acusado siempre. Satanás siempre tiene a un acusado. Ese acusado eres tú o cualquier persona. A Satanás le encanta ir acusando a las personas de cualquier cosa, porque el objetivo que él busca es que Dios le dé el derecho legal para afectar tu vida. Pero no puede hacerlo, especialmente no sobre los cristianos, a menos que se presente delante de la corte y diga: yo presento este caso en contra de esta persona y quiero que me des la autorización para destruir su vida, para afectarlo, para causarle problemas. Y entonces, de un lado Dios tiene al defensor, que es Jesús, de otro lado tiene al acusador, que es el diablo, y el tercer punto que Dios usa es la persona. ¿Cuáles son las palabras que la persona ha hablado con respecto a este caso? Y Jesús dijo muy claro: que por las palabras ociosas que hablemos, palabras sin sentido, sin valor, daremos cuenta. Dice: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Así que delante del juicio se presenta al Padre y dice: Padre, la sangre de Cristo pagó el precio. El diablo dice: no, yo tengo este juicio en contra de esta persona. Y la decisión está en las palabras que tú y yo hablamos. Si hablamos palabras de bendición, el diablo no tiene nada que hacer. Si hablamos palabras de maldición, le ponemos un plato fresco al diablo para que haga cualquier cosa. Tus palabras tienen poder, pueden bendecir, pueden destruir,
Pon siempre palabras de victoria y de bendición en tu boca. Dios te hará prosperar cuando tus palabras coincidan con lo que está en tu corazón. Asegúrate de que crees lo que Dios dice y que tus palabras reflejen siempre palabras de bendición, palabras de victoria. Y si no las puedes hablar, quédate callado, es mejor, es más seguro. Que Dios les bendiga, que tengan un gran tiempo juntos y que la pasen a toda. En el nombre de Jesús los bendigo y les doy gracias. Amén.